próximos minutos con UNICEF. Lorena Cobas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lorena, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha advertido esta semana de una posible generación perdida de niños a medida que avanza la pandemia, ¿no? Y sus consecuencias, sobre todo, se ha alertado de consecuencias importantes para la educación, para la nutrición, para el bienestar de los niños de todo el mundo. Cuéntanos, dentro de este contexto del Día Mundial del Niño de esta semana, ¿cuál es el contexto general, la foto general que estáis viendo en UNICEF y sobre la que estáis alertando? Sí, pues lamentablemente hoy, que es el Día del Niño, tenemos una celebración un poco extraña. No celebramos como los demás años porque vemos que la situación de la infancia está en riesgo hoy y están en riesgo su futuro y el futuro de los niños que vayan a llegar. Como decías, aunque la infancia ha quedado un poco invisibilizada porque teníamos el mensaje de que son los menos afectados, y es cierto, tienen menos contagios, aunque están aumentando los contagios. También es cierto que son afectados de manera más leve en general, aunque hay niños que también han tenido consecuencias graves, pero no podemos olvidar el impacto invisible que están teniendo. Los niños son uno de los principales afectados. A día de hoy, todavía 572 millones de niños están afectados por el cierre de las escuelas. Está empeorando su situación nutricional. Hay 265 millones de niños que dependían de la comida escolar y al no abrir las escuelas ahora mismo están en una situación nutricional mucho peor o no están recibiendo los suministros de vitamina A. En 12 meses se prevé que si no mejora la situación se podrían dar 2 millones de muertes infantiles, incluyendo 200.000 casos de muertes intrauterinas, que son aquellas en las que el bebé ya nace muerto. Creemos que entre 6 y 7 millones de niños podrían llegar a tener desnutrición y esto podría suponer 10.000 muertes de niños más al mes que actualmente. Y además los niños son los principales afectados también por la pobreza a la que están llegando las familias, no solo por la enfermedad, sino por las medidas de contención que son necesarias, pero que afectan al bienestar. Hay un aumento importante en el número de niños en el mundo que están entrando en pobreza multidimensional, que son los niños que ya no están teniendo acceso a los servicios más básicos. Lorena, uno de los elementos que destacáis en estas peticiones precisamente es el tema educativo, ¿no? Hemos tenido mucho debate, no solo en España, en todas partes del mundo, con abrimos, no abrimos las escuelas, los colegios, las guarderías, cuándo hacerlo, cuándo no, qué riesgo hay. Y precisamente una de las cosas que alertáis es que las escuelas no son el principal foco de contagio. Exacto. Nosotros pedimos que se intenten mantener las escuelas el más tiempo posible abiertas. ¿Por qué? Porque el riesgo que suponen en cuanto a foco de contagio es mucho más bajo de lo que se considera y el riesgo que supone tenerlas cerradas para la vida de los niños y para su futuro es altísimo. Los costes de que la escuela no esté abierta son muy altos frente a un contagio que lo que se está demostrando en los últimos meses en los que se han ido reabriendo escuelas es que el contagio en las escuelas no es el punto más alto. Y si las escuelas están abiertas, los niños dejarán de perder tiempo de aprendizaje, lo que a futuro será mejor para su posible empleabilidad en un futuro que también creemos que es incierto en cuestiones de empleo. Pero no solo eso, tendrán una mejor situación nutricional, estarán más protegidos contra la violencia, contra el abuso, contra el maltrato. Las escuelas, ese es el entorno más seguro y más protegido para mantener a nuestros niños y niñas bien. ¿Qué más amenazas veis en este punto? Porque otro de los puntos que destacáis es los servicios sociales, la asistencia social que se está dando. No sé si... Bueno, está todo vinculado, ¿no? Pero en este punto, ¿a qué creéis que se debe y de qué manera está pasando factura a la infancia? Pues sí, estamos viendo que los trabajadores sociales que hacían visitas domiciliarias, porque claro, estamos hablando de países en los que en muchas ocasiones es imposible para la población llegar a la capital para poder acceder a los servicios sociales, estos trabajadores no están pudiendo ir. Se debe, pues, en primer lugar, a las medidas de restricción de movilidad que se van dando en diferentes países que hacen que eso no se pueda llegar a dar. Se deben también al miedo de las familias. Las familias tienen miedo del contagio, entonces intentan también pues, cerrar y blindar su vida familiar en sus casas.
y se debe pues al daño en los sistemas mismos. El sistema está colapsado porque cada vez hay más casos de niños y niñas que necesitan servicios sociales. La violencia, por ejemplo, está aumentando desde que ha empezado la pandemia de la COVID. Está aumentando la violencia intrafamiliar hacia los niños y ellos no están pudiendo acceder a estos servicios. Y además, también hemos tenido que reducir en ocasiones las ayudas que damos en efectivo. Estamos buscando alternativas. Esos servicios sociales que no se pueden hacer ahora en persona, pues estamos intentando buscar la manera de que se puedan hacer online o por teléfono, formando a los trabajadores sociales y garantizando sobre todo que se puedan hacer en una medida de dignidad. En este contexto, como siempre, bueno, distinguimos mucho entre países, entre regiones. Una vez más, las regiones que ya estaban en peores condiciones han sido de nuevo las más damnificadas, ¿no? Países o estructuras de Estado, de estados del bienestar, o si es que existen, bueno, pues que estaban menos preparados para hacer frente a la pandemia, menos recursos para sostener socialmente a la población y, por supuesto, a la infancia, pero no solo eso. Me imagino que también, bueno, pues habéis podido ver, además de hacer la distinción por países o por territorios, podréis ver también distinciones en modos de vida, ¿no? Me imagino que no es lo mismo un comerciante local en Europa que en Colombia, o que no es lo mismo una persona que es nómada. ¿Me entiendes? No sé si nos puedes dar un poquito la fotografía de las diferentes diferencias, nunca mejor dicho, que se aprecian también en estos impactos, porque desde luego que tiene que haberlas. Pues sí, por supuesto. La situación es muy diferente según países y según áreas geográficas. Como dices, hay poblaciones en las que el trabajo informal es prácticamente el único trabajo existente, con lo cual un cierre como el que hemos vivido en España y como el que en ciertos municipios se siguen viviendo puede suponer la diferencia entre vivir o morir para muchas familias. Viven al día. Como decías, hay muchas poblaciones que se desplazan constantemente, no solo porque son nómadas, sino también porque ha habido inundaciones o porque viven en zonas de conflicto y tienen que huir para buscar la seguridad para su familia. Y estas poblaciones son especialmente afectadas porque tienen unas condiciones económicas mucho peores y una capacidad de sobreponerse a lo que esta crisis nos está obligando a hacer como medidas de contención mucho menor también. Y destacamos pues a la población más vulnerable, aquellos niños y niñas que viven en zonas alejadas a las que prácticamente no hay medios de transporte que lleguen, con lo cual si la ayuda no puede llegar, muchas veces no tienen ninguna opción para sobrevivir en medio de esta pandemia. Los niños y niñas con discapacidades. También hay diferencias en cuanto a género y los roles que las mujeres y los hombres tienen en los diferentes países. Puede que las mujeres y las niñas tengan mucha más dificultad para acceder a los servicios o que, como normalmente son las responsables del cuidado en los hogares, ahora tienen una carga mucho mayor que a las niñas les impiden, por ejemplo, continuar estudiando. Es verdad, según cada país y cada situación hay que enfocarse en aquellos más vulnerables siempre. Y eso es lo que estamos diciendo, que hasta que el último país con el sistema de salud más débil no esté libre de la pandemia, no vamos a estar libres nadie. Esta pandemia es global, con lo cual tenemos que salir todos juntos. Lorena, por último, ¿qué medidas pedís desde el sector de la infancia? Me imagino que UNICEF, por el tamaño y por el tipo de organización que es, por el nombre que tiene, bueno, pues estaréis en conversaciones en mayor o menor medida con autoridades, con gobiernos, ya sea locales o más a gran escala. Me imagino que tendréis algún tipo de batería de medidas, de propuestas o de puntos en los que creéis que desde la política se tiene que hacer hincapié, bueno, pues para intentar mitigar o resolver este tipo de situaciones de las que hemos hablado. Pues sí, tenemos una propuesta de plan con 6 puntos clave para la infancia ahora, que es la educación, en primer lugar. Tenemos que buscar la manera de que los niños y niñas, si en la medida de lo posible, sigan en la escuela y si no, buscar medidas alternativas que además eviten la brecha digital. No solo se trata de poder estudiar a distancia, sino de que todos y todas tengan las mismas oportunidades. Pedimos que el acceso a la salud, a la nutrición y a la vacunación, que es importantísima para prevenir enfermedades, se mantenga y hay que apoyar a las autoridades locales sanitarias y a los servicios locales para que lo hagan. La salud mental.
No nos podemos olvidar de que los adolescentes están en pleno proceso de generación de su personalidad y en medio de esta pandemia un problema de salud mental podría ser un gran problema a largo plazo. No nos podemos olvidar de cuidar las emociones que estamos viviendo y el miedo, etcétera. Y el fin a la violencia, los malos tratos y el abuso. Acceso a agua, saneamiento e higiene. Si no tenemos un acceso adecuado a agua potable, un saneamiento adecuado y una higiene adecuada, aumentarán las enfermedades. Y encima, sin poder acceder a los servicios sanitarios, puede aumentar la mortalidad. Luchar contra la degradación del medio ambiente está muy vinculado. Estamos en un planeta globalizado en el que esta degradación del medio ambiente nos puede llevar a muchos más desastres naturales que vendrían a empeorar una situación que ya es insostenible. Impedir y limitar la pobreza infantil y proteger a los niños, especialmente en las situaciones más vulnerables, en conflictos, en desastres y niños que están en desplazamiento, refugiados, migrantes o desplazados internos. Bueno, pues esperemos que se tome nota y que realmente se empiece a trabajar en todas estas líneas que desde luego son importantes y muy importante la salud mental, ¿no? Este año quizá es el año en que más estamos hablando de salud mental, no solo en la infancia, sino en general, ¿no? Parece que la pandemia sí que ha puesto de relevancia uno de los cuidados de los que no se suele hablar y que no se suele tener en cuenta. Vamos a ver si se aprovecha para efectivamente ponerlo de relevancia. Lorena Cobas, desde UNICEF, muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.